Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi compañera Isabela García Quintana y mi persona, Luisa Fernanda López Holguín, les vamos a presentar el seminario sobre la técnica de citometría de flujo. Vamos a abordar lo que son generalidades, el fundamento de la técnica, los tipos de parámetros que evalúa, cuáles son los equipos y reactivos que se necesitan. Vamos a abordar los conceptos de side scatter y forward scatter. Vamos a hablar de en qué consisten los CDS y el análisis e interpretación de datos. Bueno, la citometría de flujo es una técnica o método analítico que permite la medición rápida de ciertas características físicas y químicas de las células que se encuentran suspendidas en un líquido, las cuales producen una señal de forma individual cuando interfieren con una fuente de luz. La citometría de flujo constituye una técnica muy avanzada, específica y altamente sensible que resulta muy útil para el estudio del inmunofenotipo de células normales y anormales. Además, es una técnica que permite identificar diferentes poblaciones celulares, así como obtener gran información de ellas. Usos y aplicaciones. La citometría de flujo se utiliza tanto en la investigación básica como en el diagnóstico clínico. Son numerosas sus aplicaciones, lo que ha permitido el empleo de estos instrumentos de manera amplia en los campos de la investigación biológica. Se utiliza con mucha frecuencia en lo que es inmunología, hematología y todo lo que tiene que ver con el análisis de células sanguíneas. Además, tiene aplicaciones en áreas como la biología molecular y básicamente en todas aquellas áreas en las que el bacteriólogo o el microbiólogo se puede desempeñar. Las ventajas y desventajas de la técnica. Como ventajas tenemos que permite un análisis de un alto número de células en un corto tiempo, de 5.000 a 20.000 eventos por segundo. Tenemos también que tiene una alta sensibilidad y especificidad, que son dos conceptos que vamos a abordar a continuación. Además, se pueden medir múltiples parámetros de cada célula individual. Esto quiere decir que podemos identificar una subpoblación minoritaria dentro de una población mayor. Y como desventajas tenemos que nos da poca información morfológica de la célula. Esto quiere decir que es incapaz de visualizar las células que se analizan, a diferencia de cómo lo podemos hacer en un microscopio, y que necesitamos las células individuales en suspensión. Bueno, en cuanto a la sensibilidad y especificidad, tenemos que esta técnica posee una sensibilidad superior al 1 por 10 a la menos 4. Esto quiere decir que es capaz de detectar una célula tumoral entre 10.000 células normales. Y en cuanto a la especificidad, tenemos que esta técnica tiene como objetivo asignar o agrupar a cada célula a un grupo específico de células que compartan propiedades o características comunes y identificar así las células de interés para poder determinar la proporción o el número de células que poseen un determinado marcador. Tenemos también que la especificidad permite realizar análisis multiparamétricos de las células de manera individual, o sea, célula a célula, a través de las características que ya hemos mencionado. La aplicación de la citometría de flujo permite conocer aspectos físicos de la célula y determinar la presencia o ausencia de los antígenos en los diferentes compartimentos celulares que son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Y con esto contribuimos a aumentar tanto la especificidad como la sensibilidad de la prueba. El fundamento de la técnica es muy simple: hacer pasar las células o partículas en suspensión alineadas y una en una por delante de un haz luminoso. Los tipos de parámetros que evalúa esta técnica. Básicamente, los principales son tres: el tamaño, la granularidad y la complejidad. Además, la citometría de flujo también evalúa otros parámetros analíticos, características analíticas que son importantes, como aparte del tamaño, la granularidad y complejidad, también podemos encontrar unos parámetros nucleares que hacen referencia a sustancias contenidas en el núcleo de la célula. También tenemos parámetros citoplasmáticos que nos indican sustancias contenidas en los gránulos de la célula. Acordemos que las células sanguíneas tienen ciertos gránulos y podemos identificar parámetros en ellos.
Tenemos los parámetros de superficie, que son los antígenos de membrana, que son los que vamos a explicar más adelante con el ejemplo, y tenemos los parámetros extracelulares, que son las sustancias que la célula secreta hacia el exterior. En esta tabla tenemos un resumen de todos los parámetros que pueden ser medidos por medio de la técnica de citometría de flujo, de acuerdo a los parámetros nucleares, de superficie, citoplasmáticos y extracelulares. Un aspecto muy importante y que representa una gran ventaja en la técnica de citometría de flujo es la posibilidad que tenemos de medir tantos parámetros como anticuerpos se dispongan. Y así es posible caracterizar una célula por su fenotipo de superficie y al mismo tiempo conocer el estado intracelular que guarda la célula. Los equipos y reactivos que se necesitan. Los principales son anticuerpos marcados con fluorocromo. Estos anticuerpos se van a unir de forma específica a un antígeno concreto de la superficie celular. Tenemos el tipo de muestra. Las muestras más utilizadas son las muestras de sangre periférica y aspirados de médula ósea. Y también tenemos que se usa para el estudio de distintos fluidos corporales, entre ellos tenemos el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural y el líquido asítico. La muestra se debe conservar en un ambiente a temperatura de 22 a 25 grados Celsius. La cantidad de la muestra va a depender del número de marcadores antigénicos que vayamos a analizar. En cuanto a los anticoagulantes, para el análisis por citometría de flujo se recomienda usar Electa en vez de la heparina sódica. Tenemos que la fijación de las muestras se puede realizar con una solución lisante o con cloruro de sodio durante 10 minutos a temperatura ambiente y posteriormente las células deben ser lavadas en 2 ocasiones. Una con suero fisiológico y centrifugadas a 4 grados Celsius durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. En cuanto a los anticoagulantes, se debe usar Electa para no alterar la conformación de los antígenos que vayamos a estudiar. Y por eso es importante también que las muestras sean fijadas. En cuanto a la calibración y compensación, tenemos que se realiza para obtener una adecuada distribución de las células según el tamaño y la complejidad interna. A continuación, mi compañera Isabela les va a explicar cuáles son los componentes de la citometría de flujo, del citómetro de flujo. El citómetro de flujo se compone de el sistema de fluidos, que su principal función es alinear y transportar las células dentro de una cámara de flujo hacia las de luz. Por tanto, es necesario que la muestra se encuentre suspendida en un fluido, el cual puede ser agua o un búfer de fosfatos. Lo anterior se logra porque la presión de una muestra es mayor que la presión del líquido envolvente. Gracias a este sistema, las células pueden ser alineadas en fila india y de esta manera se asegura que la haz de luz incida sobre una célula a la vez. También se encuentra el sistema óptico. El sistema óptico está compuesto por láseres y filtros que se encargan de iluminar a las células y dirigir las señales resultantes hacia los detectores apropiados. Las células, al ser incididas por el láser, tendrán la capacidad de dispersar la luz de acuerdo con su tamaño y su granularidad. Gracias a este sistema se puede conocer el tamaño y la granularidad de la célula, permitiendo así la identificación de diferentes tipos celulares. A medida que el citómetro posea más detectores, mayor será su capacidad para identificar poblaciones celulares. Y también el sistema electrónico. Una vez que la señal luminosa es generada cuando el haz de luz incide una célula, esta debe traducirse en señales electrónicas. El sistema electrónico consta de sensores luminosos como fotodiodos y fotomultiplicadores que tienen la finalidad de convertir los fotones en electrones y estos a su vez en corriente eléctrica. De este modo, la señal eléctrica es recibida por la computadora a través de un software y traducida en gráficos e histogramas. En esta gráfica se muestran los componentes del citómetro de flujo, que son el sistema de fluidos, el sistema óptico y el sistema electrónico. Medición de la dispersión de la luz. La dispersión de la luz se mide mediante 2 detectores ópticos, que son el Forward Scatter o FSS, que es un detector que mide la dispersión a lo largo de la trayectoria del láser,
es muy conocido como dispersión directa y permite la discriminación de las células por tamaño. La intensidad de este es proporcional al diámetro de la celda y se debe principalmente a la difracción de la luz alrededor de la celda. También se encuentra el Sire-Scatter o SSC. Es un detector que mide la dispersión de la luz en un ángulo de 90 grados con respecto al láser. Es más conocido como dispersión lateral y proporciona información de complejidad interna de una celda. La interfaz entre el láser y las estructuras intracelulares hace que la luz se reflecte o se refleje. Los fluorocromos. Un fluorocromo es un componente de una molécula que hace que éste sea fluorescente. El término inmunofluorescencia se usa para describir las técnicas en las que se emplea un fluorocromo para marcar un anticuerpo. Relación entre antígeno y anticuerpo. Los anticuerpos son moléculas que se unen de forma específica a un antígeno concreto de la superficie celular. Todos los anticuerpos que reconocen el mismo antígeno tendrán conjugado el mismo fluorocromo. Por lo tanto, mediante las reacciones antígeno-anticuerpo, las células se pueden recubrir con sustancias fluorescentes denominadas fluorocromos. Si la célula no posee el antígeno correcto, el anticuerpo no podrá unirse y por tanto la célula no emitirá fluorescencia de este color. Antígenos de diferenciación o grupos de diferenciación, también conocidos como CDS. Se les llama antígenos de diferenciación a aquellas moléculas marcadoras encontradas en la superficie celular. Son reconocidas por ciertos anticuerpos, usadas para la identificación del tipo de célula, estado de diferenciación celular y activación de la misma. Acá les enseñaré un esquema en el que se encuentra nombre del marcador, dónde se ubica y su respectiva función. El primero es el CD3, que es de gran importancia para la transducción de las señales de los linfocitos T. El segundo es el marcador CD4, que es un transductor de señales por medio de la activación de una proteína tirosina quinasa y se expresa en los linfocitos T. El CD8, que juega un papel como correceptor de los LT citotóxicos, el CD19, que forma parte de un correceptor de los linfocitos B, el CD25, que se expresa en diferentes marcadores y células, el CD16, que cumple un papel como en la activación, siendo muy importante para la citotoxicidad y se expresa en neutrófilos y en células NK. El CD56, que se expresa en las células NK y en los linfocitos T, y el CD127, que se expresa en los linfocitos T efectores. Bueno, continuando con lo que nos corresponde en el análisis e interpretación de datos, tenemos que la citometría de flujo nos permite arrojar unos datos que pueden ser representados mediante histogramas o diferentes gráficos. En este caso vamos a utilizar un diagrama dot plot o de puntos, que es un método gráfico que utilizamos para comparar dos secuencias biológicas e identificar regiones de gran similitud después de la alineación de secuencias. Y es un tipo de trama de recurrencia. Bueno, en este caso, acá tenemos el diagrama de puntos, también llamado dot plot, que es una representación biparamétrica, el cual está dividido en 4 cuadrantes. Entonces tenemos el cuadrante 1, tenemos el cuadrante 2, tenemos el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Y qué se va a expresar en cada uno de estos cuadrantes? Bueno, empecemos diciendo que el diagrama está dividido en un eje X, que representa el valor de la señal de un parámetro, y en el eje Y, que representa la señal del otro parámetro. Entonces, en el cuadrante 3, que es el negativo-negativo, vamos a encontrar o se nos va a mostrar todas aquellas células que van a ser negativas para ambos parámetros o para ambos marcadores. En el positivo-positivo, que sería el cuadrante 2, vamos a tener todas aquellas células, se van a expresar todas las células que van a ser positivas, tanto para los marcadores del eje Y como para los marcadores del eje X. En el cuadrante 1, negativo-positivo, tenemos que se van a expresar las células o van a ser positivas para el cuadrante del eje Y, pero no para las del eje X.
En el cuadrante 4, positivo o negativo, tenemos que se van a expresar todas aquellas células que estén marcadas con el marcador del eje X, pero no las que estén con el eje Y. En conclusión, tenemos que todas las células que se expresen en estos dos cuadrantes van a ser positivas para el eje Y, mientras todas las células que se expresen en estos dos cuadrantes de acá van a ser positivas para el eje X. En un ejemplo, por medio de la citometría de flujo, les explicaré un diagrama dot plot con dos parámetros que son, en el eje X, un marcador CD3 con un fluorocromo FICT. El marcador CD3 es un antígeno que se expresa en los linfocitos T. ¿Qué es un linfocito T? Es un tipo de célula sanguínea encargada de destruir las células que se han infectado por un virus o que se han vuelto cancerosas. Y en el eje Y, un marcador CD16 más 56 con un fluorocromo PE. ¿Qué es un marcador CD16 más 56? Es un antígeno que se expresa en las células NK o natural killer. ¿Qué es una célula natural killer? Son linfocitos que eliminan de forma espontánea las células tumorales o infectadas por diferentes patógenos. Cabe resaltar que los antígenos no son malos, pues mediante la unión antígeno-anticuerpo se dará paso a la diferenciación de las células mediante el proceso que estamos explicando, que es la citometría de flujo. Listo, les pasaré a explicar o a dar un análisis de cada cuadrante. Vamos a marcar cada cuadrante con números. En el primero encontraremos el negativo positivo. En el segundo encontramos el positivo positivo. En el tercero el negativo negativo y en el cuarto el positivo negativo. Entonces, en el cuadrante número 3 encontramos las células que se identifican con el CD3, que no se identifican ni con el CD3 ni con el CD16, es decir, todas las otras células sanguíneas no expresadas por los marcadores, que son los basófilos, monocitos, neutrófilos, linfocitos B, eosinófilos y eritrocitos. En el cuadrante número 2, que es el positivo positivo, encontramos las células que se identificaron por medio del marcador CD3 y CD16 más 56, que son los linfocitos T pertenecientes a las células NK. En el cuadrante número 1 encontramos los negativos positivos, que son las células que se expresaron por medio del CD16 más 56, pero por medio del CD3 no. Es decir, las células NK asesinas naturales. Y en el cuadrante número 4 encontramos las positivas negativas, que son las células que se expresaron por medio del CD3, pero por medio del CD16 más 56 no. Es decir, los linfocitos T o las células T. Bueno, y mediante la técnica de citometría de flujo y con este ejemplo que explicamos, entonces se puede dar el respectivo análisis y la interpretación de resultados. Muchísimas gracias.